interesantes y vamos a hablar un poquito respecto a cómo es que Dios quiere enseñarnos respecto a la paciencia y cómo es que el aguantar pacientes se refiere a no a una actitud natural, no a algo que está en nosotros, sino que es algo que es de Dios y que solamente a través de creer en Él y a través de lo que Él hace en nuestras vidas es que tú y yo podemos perseverar y ser pacientes. Por lo general en nuestra cultura, lo queremos y lo queremos ya. Es muy difícil y la mayoría de la gente tiene una mentalidad de corto plazo. La gente quiere algo y lo quiere tener ya y es muy difícil querer aguantar, soportar, esperar paciente hasta que las cosas puedan tenerse en su tiempo perfecto, en su momento. Y esto es algo que es muy común en las personas. Mira, un ejemplo muy sencillo es que las personas están muy acostumbradas a pedir créditos y, por decir, a comprar un auto a crédito en vez de ahorrarlo y vienen pagando a veces a 6 años cuando esto significa y representa que las personas paguen hasta un 250% arriba del precio normal de un auto, el comprar una casa, el adquirir ropa, el adquirir ciertos accesorios que son de moda, que la gente los quiere tener de manera inmediata, pues no pasa por su mente el ser pacientes para ahorrar y juntar hasta que tengas el dinero específico para adquirir el bien que deseas tener. Y entonces, esto no es la paciencia que Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener, ni en la que debemos y debiéramos de desarrollar en nuestras vidas. La tendencia humana es desistir, es fracasar, es renunciar. La gente no se puede esperar simple y sencillamente. La naturaleza humana, la naturaleza carnal, no sabe esperar. Inclusive las personas más fuertes y los que son más capacitados para hacer estas cosas suelen fallar. ¿Por qué? Porque la paciencia es una cualidad de Dios. La paciencia no es una cualidad humana. Solamente por medio de Dios es que tú y yo podemos obtener la paciencia y aguantar. Y esto es algo muy importante para nuestras vidas, porque estamos en un proceso en el que si tú y yo queremos descubrir, seguir y realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, debemos de aprender esa cualidad de Dios, que es la paciencia. Mira, te voy a invitar a que me acompañes a Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Y todo esto es algo que realmente nos debe de enseñar. Estamos en un proceso en el que, gracias a Dios, porque estamos hoy en un año nuevo, 2022, esperando que sea un gran año para nosotros como hijos de Dios, como creyentes nacidos de nuevo, como aquellos que ya hemos recorrido un gran caminar en el Señor, aprendiendo de Él, sobre todo en estos últimos 2 años, en donde pues le damos gracias al Señor porque nos ha enseñado precisamente a empezar a aprender a perseverar en Él, a ser pacientes en estos tiempos. Y bueno, mire, vamos a leer. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Te voy a platicar un poquito respecto a mi experiencia personal respecto al ejercicio. Sabes que después de tantos años en mi vida de siempre hacer ejercicio, yo desde los 5 años
que tengo uso de razón, mi mamá me tenía involucrada en hacer ejercicio, me tenía siempre en la gimnasia, en el ballet folclórico, que lo desarrollé desde los 5 años hasta los 22 años. Por muchos años de mi vida estuve haciendo ejercicio y finalmente después de casarme, yo siempre he sido una persona que procura hacer ejercicio. Pero cuando inició la contingencia hace 2 años, casi 2 años aproximadamente, empecé una nueva actividad con mi esposo, el ir a caminar juntos. Y sabes que cuando iniciamos los primeros días de ir a caminar, en donde cuando salimos de mi casa, si algunos conocen el Boulevard José María Rodríguez y luego nos vamos por Portal de Aragón y luego llegamos ahí a la UANE, Colegio Americano, y es como que subida y bajada. Mi manera de hacer ejercicio en el último año era ir al gimnasio y hacía un ejercicio que se llama step. Me encanta y es muy intenso. Pero cuando empecé a caminar con Eli, me daba unas cansadas los primeros días que la verdad yo decía, qué barbaridad, ¿cómo es que me estoy cansando si yo puedo hacer 2 horas en el gimnasio ejercicio? Y además el tipo de ejercicio que yo estaba haciendo de step, de subirte a un escalón y bailar y subir y bajar, era demasiado intenso que yo decía que era bien aguantadora, pero cuando lo empecé a hacer, me daba unas cansadas increíbles. Cuando empezamos a perseverar, a caminar todos los días y teníamos una rutina que más o menos entre 3 y 5 kilómetros diarios que empezamos a hacer, además después del estudio, en la noche, después de hacer estas reuniones, por lo general salí. Y entonces me fatigaba mucho ya de regreso porque es una subidita, es una subidita, es una subidita, pero empezamos a hacerlo y a continuar y a continuar y a hacerlo. Y entonces, al día de hoy, cuando hacemos ahora esa rutina, yo ya no me fatigo. Lo hacemos de una manera en donde yo puedo caminar rápido, los dos caminamos rápido y vamos y regresamos. Y créeme que hemos llegado a veces a las 11:30, 12 de la noche de caminar después de terminar estas reuniones. Y la verdad es que llegamos con mucha energía, muy bien, yo me siento de maravilla, pero tuve que aprender, tuve que esforzarme y tuve que dedicarle tiempo. Fíjate que te lo voy a relacionar con este versículo, porque dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El esperar, el ser paciente, el perseverar, el aguantar paciente, no quiere decir, no se refiere a una acción en donde tú esperas cuando estás esperando que pase el autobús o el tren. No implica el estar matando el tiempo hasta que algo suceda. No, esto quiere decir que cuando tú estás esperando en el Señor, tú tienes que mantenerte alerta, tú tienes que mantenerte buscando, tú tienes que mantenerte en una estrategia de una relación dinámica con la palabra de Dios, en donde estás perseverando en el seguir descubriendo, en el buscando realizar la voluntad de Dios, meditando en su palabra, permaneciendo en una relación dinámica y activa con la palabra del Señor y haciendo lo que tienes que hacer, declarando su palabra, creyendo en ella, porque es muy importante que entonces observamos, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene algunas. Habla de los muchachos que se fatigan y se cansan, porque es como el aprender a conocer del Señor, la juventud, en donde los jóvenes flaquean y caen porque no son fuertes, porque no son maduros. Pero los que esperamos en el Señor y esperar en el Señor
no haciendo como que no hacemos nada, sino que buscándole, deseando cada día más descubrir, seguir, realizar su voluntad. Y esto quiere decir que tienes que conocer más y más y más. No que estás perdiendo el tiempo, como que yo estoy aquí sentada y le voy a decir, ay, sí, Señor, estoy esperando en ti, yo lo creo, te doy gracias, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y a lo mejor estamos pasando por alguna situación difícil o de salud, pero yo no estoy así como que sentado y como que esperando y perdiendo el tiempo a ver qué va a suceder o cómo me va a caer la bendición del cielo. No, tienes que estar activo. Por eso él habla de dar esfuerzo alcanzado, porque estás en una actitud de estás buscando obtener algo del Señor. Entonces, esta es una cualidad que solamente se va a adquirir y la vamos a poder obtener de Dios, pero a través del conocimiento de su palabra, para poder aguantar pacientes y entonces poder traer esas aguas de vida a nuestra vida, poder apropiarnos de su bendición. Y lo más importante es que tú y yo tenemos que entender que para poder adquirir y obtener esta cualidad de parte de Dios para nuestras vidas, tú y yo debimos haber nacido de nuevo. Tú y yo debimos reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que entonces, a partir de entender de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y de que Él va a estar obrando en nuestro interior a través del conocimiento de su palabra, por su Espíritu Santo, por el poder de Dios que ya mora en nosotros, entonces vamos a poder desarrollar esa capacidad de Dios para resistir, para aguantar pacientes. La naturaleza humana no tiene esa capacidad de ser paciente o de ser persistente. ¿Por qué? Porque de repente todo les desagrada, tienden a desistir cuando las cosas se dificultan, como el tema de la enfermedad, como el tema de aprender. Fíjate, algo muy, muy característico y algo en lo que pudiéramos, pues, ponerlo como un ejemplo al día de hoy es que nada más y nada menos que el estar estudiando la palabra de Dios todos los días es algo que debe de enseñarnos respecto a paciencia, a perseverar, en aguantar pacientes, porque estamos aquí porque queremos aprender del Señor, a descubrir el designio de nuestras vidas para poder llegar a estar plenos y realizarlo lo mejor posible en nuestras vidas, poder alcanzar a que en toda nuestra vida, todo este propósito de Dios para nosotros, todos los años que nos faltan de vida hacia adelante, y no tan solo para nosotros, sino para nuestra casa y para nuestros hijos, podamos aprender del Señor, de su palabra, de su sabiduría, y que podamos estar perseverantes y persistentes en alcanzar esa bendición, y perseverar y ser pacientes y no cansarnos. Y entonces queremos también apropiarnos de todas las grandísimas y maravillosas bendiciones, porque imagínate, cuando tú y yo hablamos de maravillosas y grandísimas bendiciones, wow, a mí en mi cabeza se me pone así como que en gigante, regalos, bendiciones de Dios, alegrías, gozo, y vaya, pues todo lo que tiene que ver con esta vida y que a veces batallamos un poquito por aquí, batallamos un poquito por allá, puede ser tu carácter, puede ser los detallitos que traemos de necedad, que no queremos dejar de ser de alguna manera, en que ya traemos una manera de ser de nuestras vidas como fuimos enseñados, pero eso no importa, lo que tenemos que aprender es a ver esa fotografía de esa imagen, como Linosa estuvo compartiendo respecto al poder de la imaginación, de lo que el Señor ya nos concedió por gracia,
de ese regalo tan precioso y tan maravilloso que es la salvación. Y compáralo con, en el caso de que somos padres, compáralo con la venida de cada uno de nuestros hijos, cuando estamos esperando la llegada y estuvimos esperando la llegada de nuestros hijos, para las mamás y luego los abuelitos, los nietos y luego pues ya los bisnietos, pues qué maravillosa bendición. Pero ¿cómo te imaginas cómo va a ser y qué vamos a hacer? Y hay que pintar el cuarto y ya te imaginas tantas cosas. Es así como tú y yo debemos de esperar y debemos de apropiarnos de esta capacidad de ser pacientes y de aguardar pacientes en una constante relación dinámica con la palabra de Dios, en el imaginar lo maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Y entonces ese es el mejor momento para nuestras vidas, para ser pacientes y para que podamos entender cómo es que esa cualidad de Dios en lo sobrenatural, no en lo natural, sino que en lo espiritual, es que tú y yo vamos a poder desarrollar. Y como te decía, la gente no quiere aprender todos los días también del designio de Dios a través de su palabra. La gente quiere que el designio de Dios les sea revelado como el estar sentado ahí, tal vez viendo una película, tal vez platicando con alguna amistad o simple y sencillamente pasando un tiempo de flojera en donde estás ahí relajado, esperando a que el designio de Dios se te revele y que todas las promesas y que todas las bendiciones te caigan. Y no es la manera en que Dios quiere que nosotros seamos resistentes ante los problemas, no es la manera en la que el Señor nos enseña a que seamos pacientes, sino que más bien la paciencia es algo que debemos de aprender por su palabra, por la sabiduría de Dios, por la inteligencia, por el conocimiento, por la revelación, por todo ese fruto del Espíritu que ya mora en nosotros. Y fíjate que hay algo que cuando las personas pasan por problemas o pasamos por problemas, te pudiera sonar como que un poquito familiar lo que dice Romanos 5, déjame, versículo 3. Mira, vamos a leerlo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero fíjate que a lo que se refiere la palabra respecto a la paciencia es va en el sentido de practicarse a través del conocimiento de Dios, en donde Dios nos enseña cómo es que tú y yo debemos de apropiarnos de su bendición por el conocimiento y por la sabiduría de la revelación de la palabra. Y respecto a las tribulaciones, Dios no quiere que nos enfoquemos en las tribulaciones como aquello que produce paciencia en nuestras vidas, porque con frecuencia se cita este versículo cuando las personas están en problemas, diciendo que la tribulación producirá paciencia. Y luego habla de que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la tribulación en este sentido no nos va a enseñar a producir paciencia en nuestras vidas, porque si imagínate, si las dificultades hicieran paciente a las personas, a todos aquellos que están pasando por tribulación, ¿cuántas personas tan pacientes no deberíamos de tener en este mundo? ¿Que acaso las personas que pasan por tantos problemas o acaso Dios quiere que por la tribulación seamos pacientes? No. Sin embargo, en la tribulación
hay una enseñanza de paciencia, porque en la tribulación se tiene que recurrir a la sabiduría de Dios para buscar resolver una situación y un problema. Y es aquí en donde la práctica de la palabra, y va dirigido en este sentido para que no te equivoques, que cuando estás pasando y pasando y pasando por un tiempo de tribulación, pienses que Dios te lo está enviando para que seas una persona paciente. No, porque si no, ¿cuántas personas tuvieran que estar llenas de tribulación para que Dios les enseñara paciencia? Entonces, tenemos que aprender que de donde nosotros vamos a aprender la paciencia es a través del meditar en su palabra, a través de adquirirlo como una cualidad del Espíritu de Dios, de lo que el Señor es en nosotros y nosotros en Él, y no algo que ya está en lo natural, en nuestros 5 sentidos, ¿sí? Muy bien, ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Te fijas qué importante es observar que a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así es que cuando tú y yo pensemos en que el Señor debe de enseñarnos paciencia, tenemos que saber que esta cualidad la vamos a adquirir solamente y únicamente a través de las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para que entonces por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza y entonces podamos aguantar pacientes. Y entonces, como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La paciencia en realidad es un fruto del Espíritu Santo. Y si te pones a observar bien lo que dice este versículo de Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu uno es el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, ¿sí? Y todo esto es esta cualidad. Dentro de estas cualidades es la paciencia en nuestras vidas. Es un fruto del Espíritu Santo. Y todo esto tiene que ver con el que tú y yo seamos nacidos de nuevo. Por eso es que a través de lo que dice la palabra en Romanos 10:17, dice que la fe es pues por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que tú y yo aprendamos paciencia, tenemos que aprender a escuchar una y otra vez lo que las escrituras nos dicen, para que podamos en nuestras vidas manifestar esta cualidad, la paciencia. Y esta es que se desarrolla en nosotros conforme tú y yo estudiamos la escritura, las escrituras, la palabra de Dios. Así es que no pienses que de otra manera tú vas a estar esperando paciente en el Señor a través de estar sentado perdiendo el tiempo. Mira, te voy a enseñar esto en Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así es que fíjate que qué interesante es cómo la misma palabra nos enseña a que no seamos perezosos, ¿sí? Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Ser solícitos, estar prestos, estar perseverantes hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. La palabra nos invita a no ser holgazanes, a no ser flojos, sino que nos motiva a que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esto requiere mucho esfuerzo, y todo el esfuerzo que requiere de ti y de mi parte, de tu parte y de mi parte, es que perseveremos, que aguantemos pacientes, que busquemos la revelación de la sabiduría de la palabra de Dios. Esto requiere un compromiso para que tú y yo podamos meditar en las escrituras, que podamos enfocarnos en sus promesas, porque fíjate, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereda las promesas, imitadores de aquellos que pusieron sus ojos en Jesús, que pusieron su mirada, su corazón, que inclinaron su oído a la palabra de Dios, a lo que el Señor habla, a lo que el Señor nos instruye, nos dice que hagamos, nos dice que diligentemente busquemos. Entonces, alcancemos y heredemos las promesas a través de ser imitadores de aquellos que ya lo hicieron, y esto es a través de la fe, para que esa cualidad de la paciencia se manifieste en nuestras vidas, y entonces no nos rindamos, sino que perseveremos siempre, sino que alcancemos cada uno de nuestros objetivos en la vida. Esa es la única manera en que tú y yo vamos a poder describir que realmente estamos siguiendo, descubriendo y realizando el propósito de Dios en nuestras vidas a través de la paciencia, por la fe en la palabra de Dios, a través de perseverar en ella, de ser imitadores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento de la palabra. Tú y yo debemos de esforzarnos por algo que es la paciencia, para obtener ese beneficio de esa bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando tengas una situación económica, una situación de enfermedad, cuando tengas una situación familiar, tú vas a saber perseverar, porque no vas a estar desesperado, no vas a haber estado flojo, perezoso, sino que habrás sido diligente para perseverar en las escrituras, en escudriñarlas, en conocerlas, y entonces obtener el beneficio esperado. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada familia aquí representada. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Como Jesús es, dice tu palabra, que así somos en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por el regalo de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.
Adiós. Bye, bye. No le cortes, no le cortes, no le cortes, no le cortes. Nada más mutea. Muteame. Vicente, gusto en saludarlos. Adiós. Ya, Dios, todos, Bendiciones. buenas noches. Hasta mañana, hasta Un abrazo, mañana. hasta mañana.